Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este Festival de Vida y Muerte, llamado Entre Lágrimas y Cempasúchil. Les saluda Omar Garza desde la Fundación de Adiós mi barco de papel y quiero mandarles saludos especiales a todos los miembros de nuestra tripulación que el día de hoy están conectados y que nos están viendo a través de este programa entrevista, así como todos aquellos nuevos miembros que se suman a nuestro barco, ya sea porque están pasando el día de hoy por un proceso de duelo o que incluso quieren comprender más de cerca la tanatología. El día de hoy traemos este programa entrevista que a mí me parece muy interesante. Está llamado Del silencio a la palabra y ya desde ahí han de empezar a comprender hacia dónde va esto. Y vamos a hablar de el arte de la herramienta tanatológica que se llama escritura terapéutica. Una de nuestras intenciones es que puedan tener una herramienta más para poder elaborar su proceso de duelo cuando así sea necesario. Así que si estás pasando por esta difícil situación de tener una pérdida reciente o incluso de tiempo y que sientes que queda una herida relacional, que por ahí hay algún sentimiento, a lo mejor de arrepentimiento, de culpa, o ese sentimiento de decir, me faltó por decir algo y no sé cómo sanarlo, pues eso está deteniendo tu proceso de duelo. El día de hoy te vamos a compartir cuáles son las mejores herramientas, los mejores consejos para que a través de la escritura terapéutica puedas avanzar más en el mismo proceso. Y para este programa quiero comentarles que me di a la tarea de buscar a un querido amigo, a un escritor llamado Eddie Pineda, que ahorita se los voy a presentar para poder estar transmitiendo juntos este programa entrevista. Y que bueno, Eddie Pineda tiene una historia importante que contar el día de hoy y pues lo vamos a aprovechar al máximo porque les vamos a pedir las mejores sugerencias, los mejores tips de cómo él en su momento pudo surfear estas situaciones complicadas, estos caminos sinuosos y difíciles a través de la escritura terapéutica. Para todos aquellos que a lo mejor están viendo esto y que dicen, Omar, es que he escuchado hablar mucho de la escritura terapéutica, pero no sé cómo comenzar. Siempre el cómo comenzar es lo más complejo y a través del programa se van a ir dando cuenta que realmente es sencillo cuando lo hacemos con el alma y no con la mano. Así que esa ya es una nueva frase para entrar en tono. Hoy vamos a escribir, nos vamos a dar la oportunidad de escribir con el alma y no únicamente con la mano. Eddie Pineda, muchas gracias por aceptar esta entrevista, por aceptar estar acompañándome en este programa. Bienvenido. Buenas tardes, Omar. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí esta tarde platicando un poquito acerca de la experiencia, mucho o poca que he adquirido con el tiempo y de cómo esta escritura terapéutica me ha ayudado en los diferentes tipos de duelos que he vivido a lo largo de mi vida. Entonces, pues muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Eddie, por aceptarla. Así que de regreso, pues agradecerte, no nada más a nombre mío, sino a nombre de todos los tripulantes de nuestra fundación, que como sabes es una fundación en proceso de duelo y que el día de hoy le vamos a poner ahora sí como sazón a esto que es la escritura terapéutica. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque me toca mucho en el consultorio y también en la fundación, Eddie, te comparto que las personas no es tanto que no quieran escribir, sino que siempre me dicen, Omar, pero ¿cómo doy ese primer paso? ¿Agarro pluma, agarro papel o me siento en el ordenador y quiero empezar a escribir, pero no me fluyen las palabras o no sé cómo comenzar? Entonces, todo esto lo vamos a estar desglosando dentro de la entrevista. ¿Cuáles son, para comenzar también a entender un poco el por qué la escritura terapéutica es importante, cuáles son esos beneficios que podemos encontrar a través de esta herramienta sanadora? Primero, vamos a liberar emociones que están reprimidas. Cuando hablamos de reprimir, es aquellos sucesos o aquellas emociones que sabemos que están ahí, pero que preferimos como evitarlas o preferimos como negarlas. Podemos evitarlo platicando con los demás, podemos evitarlo incluso cuando estamos en el consultorio tanatológico o en el consultorio psicológico, pero que una vez que lo hacemos a través de la escritura, regularmente ahí salen esas emociones reprimidas y esto ya nos ayuda a sentirnos un poco más libre.
le empezamos a dar también forma y sentido a todo el caos, porque no es lo mismo tenerlo en la mente, donde todas las cosas están pasando a la vez como si nos metieran en una licuadora y no supiéramos qué ordenar primero, ni siquiera a veces como los sucesos en tiempo de qué pasó primero, qué fue después. Y la escritura terapéutica nos da esa posibilidad de hacerlo de esa manera. Permite al mismo tiempo honrar a nuestro ser querido porque estamos haciendo una conversación. A mí me gusta verlo así como de plano a plano, como de cartas no enviadas, y nos ayuda incluso a identificar esos patrones emocionales. Vamos a poder decir, veo que siempre que escribo sobre este tema, hay mucha ansiedad en mí o mi estado de ánimo siempre es bajo, o por el contrario, lo que estoy haciendo es que lo estoy haciendo a través de mi dolor, pero mandando incluso como gratitud a todos, gratitud para mí, gratitud para mi ser querido y pues incluso a todas las personas a lo mejor que se nombran dentro de la escritura. ¿Qué beneficios pueden haber? Pues mayor claridad emocional, poder resignificar y hacemos también incluso como una liberación, digamos, simbólica. ¿Cuáles son los tipos de escritura que es útil en el duelo? Esto también es una pregunta que me hacen mucho. Pues bueno, no necesariamente hay que escribir un libro, o sea, esto es importante, yo creo que ahorita Eddie nos comentará sobre esto. No es como que, oye, es que si ya me voy a la escritura terapéutica, pensar en escribir algo tan grande, pues a lo mejor me puede estresar un poquito. Pues bueno, no es lo que hay que hacer. Aquellos también que dicen, es que yo no sé cómo hacer todo un cuento a lo mejor que lleve metáfora y esto, pues lo que podemos hacer es empezar por un diario emocional. Ese sería como un tipo de escritura que hay y que puede ayudar en el duelo. ¿Qué significa un diario emocional? Bueno, pues es literalmente comprar alguna libreta, algún tipo de diario también, que ya los venden así como hechos en las librerías, y empezar a apuntar, a anotar todo lo que nos sucedió en el día. No tiene que ser mucho tiempo, pueden ser 10, 15 minutos en el día. Yo sugiero que sea antes de dormir, como recapitulando todo lo sucedido y que dentro de este diario emocional esté dirigido a ese ser querido, a alguien de tus abuelos, a alguien de tus padres, hermanos, hijos, dependiendo el duelo que tengas presente, y que sea compartir cómo estás viviendo tus días, pero se lo estás compartiendo en escritura terapéutica a tu ser querido. Puede ser también en cartas no enviadas. Esta parte me gusta mucho porque es una manera simbólica de tener una comunicación, ya lo decía, de plano a plano, en el cual saludas a tu ser querido y pues le pones el cómo te sientes. Una carta de sentimientos que regularmente la gente siempre me dice que cuando llega a un cierto nivel, prácticamente quiebra en llanto, que este llanto hay que verlo más como un desahogo. La carta o la escritura terapéutica nos ayuda a liberar esa emoción que está a borde, así que es como súper recomendada. Otra recomendación, y aquí seguramente lo iremos viendo a través de, con algunos ejemplos que traemos a través del programa, es intentar escribirlo en metáfora o escribirlo en forma de poesía o en forma de prosa, pero técnicamente la escritura nos da la oportunidad de poder resignificar el duelo. Es decir, ya sé que duele, ya sé que me siento triste, pero de qué manera metafóricamente también lo puedo poner. Voy a dar un ejemplo. A lo mejor alguien puede decir, en vez de explicar lo literal del duelo, diré que el duelo es como caer al mar sin saber nadar y que te dejas llevar por las olas. A veces esas olas te meterán hasta el centro del mar, pero a veces te tendrán también como cerquita de la tierra, a lo mejor sin tener que hacer tanto esfuerzo, pero por lo tanto me mantengo nadando. Algo así puede sonar escrito simbólicamente lo que está sucediendo el duelo. Pueden hacerlo también en biografías. Muchas veces se pide, bueno, si no te sale nada en cuestión metafórica o no quieres escribir una carta, escribe la biografía de tu ser querido. Yo creo que pocos se han dado esta oportunidad y si lo hacen, si se atreven a hacerlo, se van a dar cuenta que es algo bastante sanador. O también relatos que puedan ir transformando personalmente. Un relato tanto como un testimonio, el decir, a lo mejor no le puedo escribir a mi ser querido todavía
porque me siento que me duele si hago como que le estoy escribiendo a él. Pues bueno, entonces cuenta tu testimonio a través de un relato personal. ¿Cuáles serían los tips en cuestión de la escritura terapéutica? Pues el primerito, hay que escribir sin juzgarnos, no somos profesionistas de la escritura, entonces siempre, ahorita veremos qué nos comenta Eddie, también nuestro invitado especial, pero no hay que buscar la perfección en esos primeros escritos, hay que dejarnos llevar también. Hay que usar frases disparadoras como hoy me duele, si pudiera decirle algo a mi ser querido, ¿qué es también lo que le diría? Y todavía pueden aprovecharlo de rituales más profundos, no sé, prender una vela, estar conectado en energía con tu ser querido y saber que pues a través de ese escrito va a haber una conexión. Y antes de comenzar con todo lo demás de este programa entrevista, quiero aprovechar que este programa que se está compartiendo en estreno, pues tiene su chat completamente en vivo en donde un servidor y nuestro colaborador Eddie Pineda, como los demás especialistas de la Fundación de Adiós mi barco de papel, estamos conectados viendo todas sus preguntas, todas sus dudas para poderles dar respuesta inmediatamente en tiempo real. Y vamos a aprovechar el chat para lo siguiente. Quiero que de alguna manera todos empecemos a generar una comunidad de nuevos escritores de escritura terapéutica. Y quiero que nos pongan a través del chat o que lo hagan en una libreta que tengan ahí a la mano o en su celular si es que no tienen algo donde anotar. Que ojo aquí, una consideración es que la escritura terapéutica tiene que ser siempre a pluma y a papel. No es válido en su celular, pero para hacerlo un poco más en comunidad y compartirlo, aparte de anotarlo en su libreta, pueden ponernos en el chat hoy qué es lo que me está doliendo y si pudiera decirle algo a mi ser querido, en ese ser querido que estás pensando en este momento, es decir, en ese duelo que te está ocurriendo en este momento, ¿qué le diría? Entonces, me gustaría que a partir de este momento nos empiecen a comentar ahí en esta caja de chat en vivo que tiene este estreno de YouTube, que nos pongan qué es lo que hoy les duele y si pudieran decirle algo a ese ser querido que están extrañando en este momento, ¿qué le dirían? Entonces, a partir de ahorita estamos comenzando a leer ya todos esos comentarios ahí en este chat en vivo. Participen porque esto es una manera de también irnos enrolando un poco más en cómo debería decir la escritura terapéutica. Y no estamos hablando de escribir todo un texto, sino únicamente una frase. ¿Qué es lo que hoy les duele? Y si pudieran decirle algo a su ser querido, ¿qué es lo que le dirían? En lo que empiezan a llegar todos esos comentarios, quiero preguntarle a nuestro colaborador del día de hoy, Eddie Pineda, ¿cuál sería el mejor consejo que él nos pudiera compartir a toda la comunidad y que tal vez no tuvieron o no tuvo él en su momento? ¿Qué le dirían a aquellas personas que quieren sanar escribiendo? Muy bien, Omar. Pues fíjate que ahorita escuchándote, me puse a analizar algo. ¿Cómo es que yo llegué o cómo es que mis escritos llegaron a ser publicados en libros en físico? Creo que ese fue uno de mis principales ahorita dudas que te estaba escuchando. Porque sinceramente, como lo dices, mis escritos al inicio o cuando escribo yo mi primer relato, que soy consciente de que lo escribo para sanar algo, nunca lo hice con el afán de querer que saliera a la luz o que saliera impreso en un libro como tal. Estos escritos terapéuticos no todos han salido a la luz, o sea, solamente han sido pocos aquellos que se han publicado como tal. No todos tienen que ser cuentos, no todos tienen que ser relatos, como lo comentas. Incluso escribir poemas, escribir frases, escribir cartas, desde ahí estamos trabajando lo que es el escrito terapéutico, el buscar sanar de alguna manera. No, no tenemos que analizar o pensar, es un consejo, no tendríamos que analizar o pensar, querer que salga a la luz, simplemente con que nosotros lo estemos analizando,
lo estemos leyendo, lo estemos volviendo tangible. Te platico de una experiencia que tuve con este tipo de escritura hace algunos años. Estaba cerca de los 16 17 años cuando yo inició algo para mí que se llamaba Cartas al Chico de Ojos Miel. No sé si lo llegues a recordar. ¿Qué sucedía? A mí me pasaban ciertas cosas en mi día a día, cosas que me podían llegar a doler, y yo lo que hacía era que las escribía, cosas relacionadas con mi familia, cosas relacionadas, este, con ciertas inseguridades que tenía en ese momento. Yo las tomaba, las escribía todos los días al final del día y se las escribía en forma de carta a una persona, a un chico inexistente. Simplemente era un chico que yo, un destinatario que no existía, solamente comenzaba a escribir lo que me dolía, comenzaba a escribir cómo me sentía. En el caso, aquí no había pasado ninguna muerte, pero sí estaba teniendo ciertos dolores de ciertas situaciones que no pudieron ser. Por ejemplo, puede ser una carta, un amor del cual no pudo ser, una carta a un chico que me gustaba y no se pudo concretar nada. ¿Qué era lo que yo hacía? Todos mis sentimientos los guardaba ahí en escritos y después los llegué a publicar algunos en mis redes sociales, otros jamás salieron de alguna libreta que tengo por ahí todavía, pero esos me ayudaban a mí. Eh, con lo que comentabas ahorita me llamó mucho la atención la cuestión de que el sentimiento se vuelve tangible en el momento que nosotros lo podemos tener en físico. En el momento en que yo escribía algo en mi libreta, era el momento que yo podía ver mis sentimientos plasmados, que podía tocar mis sentimientos. Normalmente es normal que el dolor, el escribir del dolor se vuelva cansado, se vuelva agotador. El que tú estés escribiendo de algo que te lastimó, no siempre lo vas a acabar de un solo jalón, como se dice, o no lo vas a terminar en una sentada, de que te vas a sentar y vas a escribir todo lo que sientes rápidamente. Muchas veces no, muchas veces todo el proceso tarda más tiempo, tarda más días, incluso semanas. ¿Por qué? Porque volver a recordar o reflexionar sobre esto que experimentaste puede llegar a ser cansado, puede llegar a lastimarte de alguna manera. ¿Por qué? Porque estás reviviendo todo aquello que viviste, sea la cuestión de una muerte o sea una cuestión como la que te platico. Vas a traer todo y vas a revivirlo de alguna otra manera. Pero escribir, siento que ha sido mi mejor terapia en todos estos años, desde que soy consciente a los 15 16 años hasta ahorita mis 27 años. Siento que es mi mejor terapia. Lo sigo haciendo actualmente, aunque ya nada, ahora sí, ni siquiera en redes sociales sale a la luz. Lo sigo haciendo cuando algo me duele, cuando algo me lastima, cuando necesito algo que decir. Se lo escribo a diferentes personas. Estos sentimientos al moverse, perdón, estos sentimientos al volverse tangibles, se pueden volver manejables. Los puedes orientar o puedes ver hacia qué camino llevarlo. Eh, Hay un libro, no sé si te ha tocado leerlo, que se llama Carta de Amor a los Muertos, que justamente tengo aquí, casualmente, porque estaba Ok. en mi librero ahorita que me acordé. Carta de Amor a los Muertos habla acerca de una chica que recibe una tarea en su escuela, en su universidad. Esta chica recibe la tarea, la cual es escribirle a una persona muerta. Ella recientemente pasó por la muerte de su hermana. Uno como lector, cuando empieza con este libro, lo primero que se imagina es, le va a escribir a su hermana, porque es ese sentimiento de pérdida que tiene más cerca. Si la tarea está yendo sobre escribir acerca de hacia un muerto, pues su hermana es la primera persona que cualquiera creería que lo haría. Sin embargo, ella no está lista. No está lista para escribirle directamente a ella por diferentes cuestiones. ¿Qué es lo que sucede? Le empieza a escribir a todas las personas menos a su hermana, a personas famosas, personas que no conoció, a escritores, a cantantes, personas que ella llegó a admirar y ya no están, ya fallecieron. Les empieza a escribir a esas personas y deja a su hermana, no es spoiler, deja a su hermana hasta el final del libro ya cuando está lista. Y eso nos puede incluso pasar. A lo mejor nosotros podemos decir, incluso en carta me es complicado escribirle a mi familiar, a esa persona que falleció. Es complicado, pero puedes crear lo que yo hice, un personaje ficticio, y escribirle a esa persona ficticia. Escribirle a quien tú quieras.
pero escribirle acerca de cómo te sientes, incluso de la pérdida de esa persona. Y cuando tú estés listo, que espero llegue algún momento, poder hablar con esa persona, aunque sea mediante una carta. Me encanta esa parte porque a lo mejor no lo había visto de esa manera. Lo vemos más como, bueno, si no le puedes escribir directamente, escríbelo como en un diario, que es como que lo que escuchamos en los consultorios psicológicos o tanatológicos. Y creo que por eso me encanta el hecho y le comparto a la gente de que nos está escuchando y de la fundación, que por eso me di a la tarea de conseguir, dije, tengo que buscar a alguien que ya haya hecho esto, a un escritor, seguramente como en tu caso, y era para encontrar justamente esos tips porque me parece algo que incluso es un acompañante de duelo, ¿no? O sea, tú puedes saber si hoy le vas a escribir a un personaje ficticio que tú estás creando, pero que a la vez te va ayudando a ir elaborando las emociones que tienes. Y eso te deja ya en un recorrido donde dices, hoy sí te voy a escribir, hoy sí puedo dejar de evitar, puedo dejar de negar que hay un dolor hacia ese ser querido y hoy te voy a escribir directamente a ti que te encuentras en otro plano. Entonces se me hace un consejo que es maravilloso para todos los que están pasando por un proceso de duelo. Y ojo con esto, o sea, podemos hacer la escritura terapéutica, no importa si estamos ya en terapia o si por alguna razón no estamos en terapia, pues todavía sirve como un acompañante, pues, de duelo o un acompañante sobre la situación que sucede. También otro punto que me gusta es el de cómo haces los sentimientos manejables una vez que son escritos. Porque eso es como sacarlos de tu mente. Mientras tú te lo estés explicando a ti mismo, pues probablemente no tiene el mismo sentido a que ya lo hayas plasmado. Plasmarlo es como, no sé si entendí bien ahí el punto que a como tú lo viviste, es lo plasmas, se convierte en realidad. Está en tu mente, puede ser todavía una fantasía o puede ser como algo imaginado y esa parte se me hizo pues de 100, ¿no? Es un consejo. Es que hay ocasiones que entre tantas cosas, entre viviste la pérdida, tienes muchas cosas en la cabeza que ni tú estás seguro a lo mejor qué es lo que sientes. Entonces, a lo mejor no te vas a sentar rápidamente a escribir una carta porque puede ser difícil, pero si te puedes sentar con tu libreta y decir, hoy siento, ¿qué es lo que siento hoy? Digo, como yo lo hago en mi escuela con mis niños en la primaria, es ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes frustración? A lo mejor hoy sientes frustración, a lo mejor mañana sientes más tristeza que frustración, a lo mejor sientes enojo. ¿Con quién sientes enojo? Con la vida, con la persona que se fue, que también es válido. Se vuelve más real eso que estás sintiendo y a lo mejor está ahorita en tu corazón, está en tu pecho, está en tu mente, pero ya cuando lo dejas ahí lo puedes leer y puedes volverlo ya realidad. Eh, Tangible de esa manera, tangible también de la otra manera. Me tocó en alguna ocasión una de las cartas que escribí, que era hacia un amor que no pudo ser. ¿Qué es lo que hice? Al final de la carta, de expresar todo, yo me sentía la necesidad de ya no verlo, ya no sentirlo. Tomé esa carta y le prendí fuego hace mucho tiempo. Entonces, ese sentimiento estoy haciendo que se vaya, que se esfume con el fuego, que se termine de quemar. Y sabes, Eddie, tú lo platicas y lo platicas como la vivencia a la mejor empírica, pero prácticamente en la cuestión de la escritura terapéutica como terapia, siempre esa carta o esos escritos no se deben de quedar con nosotros, como para tener un cierre simbólico, tal vez si así lo queremos ver, y uno de ellos puede ser a través del fuego, o sea, de justamente, bueno, pues una vez que ya la escribiste, es como que la lees para ti, en voz alta de preferencia, pero bueno, si no se puede porque hay mucha gente, pues solamente la lectura mental. Y al final, pues prenderle fuego puede ser un buen tip para hacerlo. Y algo que ahorita escuchándote, que me parece que es algo que te sucede a ti y que le sucede a la mayoría de las personas cuando tienen algo que decir, es que siempre hay palabras en esa situación difícil que nunca se han dicho palabras, en este caso,
que puede ser una emoción, puede ser un sentimiento, puede ser una acción y que definitivamente nunca se ha podido decir por evitación, por negación, por sentir que no estamos preparados. Y hoy quiero que hacerlo esto también en comunidad, porque a final de cuentas en comunidad logramos mucho y hoy es como estar teniendo una terapia, pero entre todos, una terapia en donde estamos viendo la escritura terapéutica. Y quiero que en esta misma caja de comentarios donde estamos chateando en este momento en tiempo real, nos pongan qué palabra no, qué palabra no se han permitido decir, qué palabra no te has permitido tú decir. Es decir, lo pueden empezar con esta frase, todos ya tenemos detectados ese duelo, puede ser, como tú lo decías, Eddie, puede ser un amor, puede ser una expareja, puede ser incluso la pareja actual, o puede ser un ser querido que falleció, amigo, abuelo, papá, hermano, hijo, y vamos a utilizar este inicio de frase de hoy te escribo porque y poner esa palabra. ¿Cuál es esa palabra o esa frase? No tiene que ser un escrito largo que no se han permitido decir durante este proceso en el que están en duelo. Y así nos vamos a ir activando. Si de plano no quieres hacerlo a través del chat en vivo, hazlo en esa libreta, en esa hoja que tienes ya ahí contigo para que empecemos a iniciar como esa práctica del cómo me voy a animar a así escribir y a decirle sí a esta herramienta tanatológica. De paso también aprovechamos para decirles que se suscriban a nuestro canal de Adiós mi barco de papel, Bayo Margarza Tanatólogo, que le den me gusta y suscribirse para que no se pierdan ninguno de los eventos de este Festival de Vida y Muerte y tampoco de los que vienen. Viene próximo el Festival de Día de Navidad, donde también acompañamos a las personas en esas fechas complicadas. Eddie, regresando nuevamente contigo, ya nos dijiste algo, como que fuiste avanzándonos en ese aspecto, pero tú al principio decías, yo nunca escribí con esa intención a lo mejor de publicar algún libro, que ahorita vamos a entrar ahí porque hay ya libros publicados de Eddie Pineda, ahorita se los vamos a comentar para los que tengan oportunidad de leerlo. Pero en tu caso, en lo que las personas se están uniendo a esta terapia en comunidad, a esta terapia grupal y están poniendo a quién le están escribiendo y el por qué. En el caso tuyo, ¿a quién le has escrito tú y por qué? Pues, pues siento que a lo largo de la vida he escrito a diferentes personas. Si recuerdo en aquel momento cuando recién iniciaba, o el primer relato vivencial que salió a la luz fue escrito hacia mis papás. Fue en aquel momento que estaba cruzando por mi etapa entre adolescente, adulto, estaba llegando ya a una etapa más, estaba pasando los 18 años. No puedo decir que más madura, pero estaba pasando los 18 años. Hice una retrospectiva de lo que había sucedido en mi vida, de lo que me había llevado a lo mejor a tener ciertas inseguridades, ciertas incomodidades en mi vida. Y creo el primer relato, que es el que sale a la luz, que se llama Pérdida de la Inocencia. Es el primer relato que sale en un libro impreso hace ya algunos añitos. Es el primer relato que yo recuerdo que sale a la luz. Pero previo a esto, la cuestión de las cartas es algo que siempre ha estado en mi vida. Incluso llegó un momento en el que la cuestión de los diarios también, desde muy pequeño, me gustaba mucho comprar en las papelerías estos diarios que traían el candadito. Siempre me gustó escribir, a lo mejor no lo hacía tan bien, pero siempre me gustó escribir. Algo que les contaba mucho en las presentaciones de los libros era que yo lo que utilizaba eran diarios, pero siempre me aburrían, o sea, me aburría mucho mi vida, entonces, ¿qué es lo que comenzaba a hacer? Comenzaba a crear seres fantásticos, pero de alguna otra manera, al yo estar hablando de dragones, de princesas, siempre buscaba la manera de meter aquello que vivía en el día a día.
había personas ficticias o lo escribía de una manera que no tenía a alguien específico dirigido, pero siempre buscaba plasmar ahí mis sentimientos que tenía en el día a día. Pero la primer persona que yo recuerdo, pues fue mi mamá, que yo recuerdo hace años, pues sí, fue mi mamá que le escribí algo por ahí que creo que nunca he leído, pero lo escribí y lo dejé ahí. Y es que muchas veces, Eddie, dices, nunca lo ha leído, pero esto es importante reforzarlo con las personas que nos están viendo. No porque lo estás escribiendo para hacerlo real para ti, para hacer real ese sentimiento, eso que ocupa sanarse de alguna manera y que se puede hacer a través de la escritura terapéutica, pero son como escritos no enviados. Es decir, aunque el exnovio o la pareja actual o a esa persona que se le está escribiendo, porque hay que recordar que no todas las pérdidas y no todos los duelos son por personas que han fallecido, porque también pues hay muchas personas que están en duelo por amistades y las amistades o ex amistades ahí siguen, pero tal vez hay cosas que quedaron inconclusas. Es como no porque lo escribas, es porque la persona lo tiene que ver. O sea, no es porque le tengas que entregar ese escrito, entregar esa carta, sino más bien es para que tú tengas la oportunidad de sanarte. Y con esto quiero pues presentar los dos libros que ya tiene escritos Eddie Pineda, a ver si se pueden ver bien. Bueno, dos libros que están publicados en físico, porque pues ahorita nos contará él, hay más. Este es el primero de El alma está en las calles, de la editorial Canto del Libro, donde es una antología con otros autores y donde tiene este relato de pérdida de la inocencia. Ahorita veremos un poquito sobre ese relato también. Y bueno, está este segundo, que es otra antología que se llama Mi tinta en tus recuerdos, una antología que incluso quienes ya tengan tiempo en la comunidad de la Fundación de Dios mi barco de papel van a recordar que el año pasado hicimos una dinámica también con este libro de Mi tinta en tus recuerdos que vamos a replicarla y a mejorarla también ahorita con algo que se nos ocurra a Eddie y a mí dentro del programa. Aquí lo importante es saber que hay un lema que ahorita se me ocurre con Eddie platicándonos su experiencia, que Eddie lo que hizo fue escribir para no romperse, porque muchas veces el escribir nos ayuda como a desahogarnos, a sentirnos con mayor calma. Y esto quiero conectarme a otra pregunta que quiero hacerte, Eddie. ¿Cómo descubriste tú que escribir podía sanar? Es decir, ¿la escritura te encontró para sanar o tú tuviste que buscar algo para sanar y lo encontraste en la escritura? ¿Fue una casualidad? ¿Fue una causalidad? ¿Qué podrías decirnos de esto? Pues mira, no fui consciente de cómo la escritura me ayudaba en estos procesos, sino hasta El alma está en las calles, que fue donde salió Pérdida de la inocencia. Incluso ahí no fui totalmente consciente de lo que era la escritura terapéutica. Fui consciente de que esto que escribí me hizo sentir mejor y me hizo soltar algo que yo llevaba arrastrando desde hace mucho tiempo. Me hizo soltarlo, me hizo terminar con ese dolor, esa cosquillita que yo sentía en mi pecho acerca de la situación que narro ahí en Pérdida de la Inocencia. Pero si no es hasta Mi tinta en tus recuerdos, con el principal cuento que cuento relato vivencial que se llama Pepe, cuando yo me vuelvo consciente de lo que la escritura me está ayudando a mí para poder arrojar todos esos sentimientos fuera o hacerlos tangibles, es hasta que yo escribo Pepe, que va de una relación muy tóxica que viví hace muchos años. Muchas gracias, Eddie, por tu confianza y sobre todo por tu testimonio. Y ahorita que sacas a relucir otra vez esta primera antología, El alma está en las calles, que por cierto pueden encontrarla en la editorial Canto del Libro, en el cual pues Eddie participa en esta antología y tiene este cuento que se llama Pérdida de la Inocencia.
Y ya veo que Eddie me está viendo un poco extraño porque esto no estaba planeado, pero hay un, una parte de ese cuento, Pérdida de la Inocencia, que quiero atreverme a compartirlo con las personas que están escuchándonos, que Eddie escribe. Y les voy a leer este fragmento. Dice, si le pregunto a cada uno de mis hermanos qué recuerdo tienen de su infancia, estoy seguro que me contarían historias graciosas sobre mi padre enseñándoles matemáticas. Si me preguntan a mí, me quedaría callado porque no recuerdo. Siempre me dicen que mi padre también me enseñó matemáticas, pero sé que no es cierto. Sé que cuando llegó mi turno ya estaba cansado y ya no tenía tiempo. ¿Desde dónde? Esto es algo convertido un poco en prosa, pero ¿desde dónde nace ese párrafo, Eddie? ¿Qué puedes platicarnos sobre esa parte escrita en ese cuento del alma está en las calles? Pues El alma está en las calles, el cuento de Pérdida de la Inocencia, lo escribí cerca de los 17 años, cabe decir para ponernos un poquito la línea del tiempo. Lo escribí cerca de los 17 años. Este, ¿Hace va cuántos para saber, para que la gente que está viendo sepa de cuánto tiempo? justamente 10 años, hace 10 años que sucedió que salió ese libro a la luz. Ok, Cuando yo es que es por situaciones que sentía en mi pecho, en mi corazón, sentimientos que quería sacar. Cuando llega ese libro, ese cuento a mi vida, o decido sacarlo de ahí, era por diferentes inseguridades que estaban sucediendo en ese momento. Es básicamente creo que es un grito de ayuda o es un grito de escúchame, de observa lo que lleva años sucediendo en casa. En este caso era un tipo pues de violencia de parte de mis hermanos hacia mí, de alguna u otra forma, pues esa es la palabra. Y de yo cómo veía o cómo analizaba que mis papás ya para ese momento estaban un poquito dispersos por diferentes situaciones que estaban sucediendo también en casa, que estaban sucediendo entre ellos dos, y cómo yo veía ya ese cansancio de que ya no había un tiempo, ya no había un tiempo que se pudiera dedicar directamente a mí. Te digo un poquito esto de la línea del tiempo, porque si bien incluso a mí me cuesta un poquito hablarlo un más sincero este cuento, este tema, es porque sucede algo que yo he analizado no solamente en mí, lo he analizado en más personas, y es que este cuento se escribió hace 10 años cuando pues mi papá seguía con vida. Entonces, mi papá fallece hace 3 años. Entonces, mi duda aquí, Omar, que yo quisiera que tú me apoyaras como profesional de la tanatología. ¿Qué es lo que hace que una persona que tuvo una pérdida le cueste hablar? No mal, porque no considero tampoco que sea hablar mal, sino con la verdad de las situaciones o cosas que una persona que ya no está con vida hizo mal o falló en alguna que otra cosa, como también hay cosas buenas, pero a uno cuando una persona se va, es más sencillo hablar de todo lo bueno y pareciera, sinceramente, que todo lo malo desaparece o para la mayoría de las personas desaparece. Sin embargo, para mí sí ha sido un sentimiento complicado el que yo sé que ese tipo de situaciones que viví con mi papá, a pesar de que ya no esté aquí, pues no desaparecen. O sea, esas situaciones siguen estando aquí. Pérdida de la inocencia es un claro ejemplo en el que yo sigo viendo, sigo leyendo ese cuento, aunque tenía tiempo de no leerlo. Sigo leyéndolo y me acuerdo y no es como que a este punto pueda llegar a justificar, a decir, pues es que a lo mejor ya no tenía tiempo porque estaba cansado por el trabajo, etcétera, etcétera, sino que yo lo sigo viendo como lo vi en aquel momento. Pero sí llega ese sentimiento, puede ser de culpa, de decir, pues es que ya no está esta persona, pero estas situaciones que se vivieron, pues no desaparecieron a pesar de que ya no esté. Y es que, Eddie, bueno, primero, pues agradecerte nuevamente por la confianza, por el testimonio que nos compartes. Es algo
Difícil sobre todo verlo como un duelo que a los 17 años, aunque no habías perdido físicamente a tu papá, a final de cuentas una separación cuando la viven los adolescentes, que en ese momento eras adolescente, pues ya es un duelo por sí solo. Desde ahí ya era como esta necesidad incluso de que tú dices, ¿dónde me refugio? Pues me refugio en la escritura terapéutica. Pero aprovechando tu pregunta, que viene muy a bien, y que ha de ser el caso de más de las personas que están aquí también conectadas, siempre pasa este síndrome de santificar a la persona que fallece. Por eso es que de repente vemos esas frases, de repente en las redes sociales que dicen, es que todo el que muere automáticamente se hizo bueno o quiere decir que fue bueno completamente. Y es que no se trata tanto de juzgar ni de criticar a lo mejor la forma en la que alguien vivió, pero sí de poder ser nosotros objetivos para no racionalizar, que sería un mecanismo de defensa para que nos duela menos lo que realmente sucedió. O sea, tú también lo decías ahorita, Eddie, no se trata tampoco de ver lo negativo porque no es que haya sido malo, pero sí de poder reconocer que hubieron cosas en vida que hicieron o que no hicieron, o sea, porque puede ser tanto por hacer o por omitir, que nos dolieron, que nos generaron una herida de abandono, una herida de rechazo, una herida de traición, una herida a lo mejor de injusticia, porque sí pudo estar con mis hermanos, pero no con otros. Entonces, o no conmigo. Entonces, el poderlo reconocer cuando el ser querido pues ya no está físicamente para preguntárselo, decírselo de frente, pues está bien que salga a través de la escritura terapéutica. Es un modo en el que puede salir y quitarnos a través de esta misma herramienta de la escritura, quitarnos ese síndrome que es tal cual como se dice. Muere alguien y automáticamente santificamos todo lo que sucedió. Pero realmente al momento de estar en terapia, al momento de estar haciendo esta terapia de escritura, nos podemos dar cuenta que ese ser querido a lo mejor nos engañó, a lo mejor cometió una infidelidad si es que era nuestro esposo, nuestra esposa, a lo mejor en algún momento hubo violencia física, verbal, psicológica o cualquier tipo de violencia y eso también debe de ser reconocido para que no se convierta en una herida relacional y que después nuestro duelo se vea como detenido, como que ya no puedo avanzar. Y si no se puede avanzar es justamente por eso, porque no se ha podido elaborar. Y la escritura terapéutica, Eddie, y para todos los demás, como bien lo dices, pues es una de las mejores herramientas para poder sanar eso cuando ese ser querido ya presente ya no está, que ya físicamente no podemos hablar con él para pedir ese perdón, ofrecer ese perdón o esa disculpa. Y pues prácticamente en tu respuesta, Eddie, pues es eso, es un síndrome que aparece con la muerte, pero que con el tiempo tiende a irse como dosificando, como que ya vamos viendo de, bueno, al principio lo santificamos, pero es más por el miedo que todos tenemos a la muerte, ¿no? Y que le tenemos cierto respeto a la cuestión de la muerte y a la vez respetamos a quienes ya conocen ese lugar, ¿no? Entonces sería pues para eso. Eddie, en tu caso, te voy a regresar el micrófono con una pregunta. ¿Qué frase te ha cambiado a ti? ¿Qué frase de todos tus escritos? No, no sé, supongo que como escritor siempre tienes una frase que tú dices, este cuento, este texto, lo volví a leer y me resuena todavía. ¿Qué frase tienes como que ubicada? ¿Hay alguna o son todas por igual? Hay algunas frases que más que otras te llegan a marcar de algún otro sentido. En un cuento de Mi tinta en tus recuerdos, de Más allá de las estrellas, hay una frase que en este momento recuerdo y aquí busco de inmediato, que habla acerca de las estrellas. En este cuento yo platico un poquito, aunque es ficticio, platico un poquito de este dolor que sientes cuando se va una persona de tu vida. Este cuento habla de la muerte, pero podemos llevarlo también hacia el área de el amor que no pudo ser,
de un amor, una persona que pensabas tú que iba a llevarse tu vida o la relación hacia otro lado muy contrario al que fue. Si me lo permites, la pudiera leer. Adelante, por favor. Y aquí la sigo porque aquí está El también mi libro tinta en tu recuerdo. dice: te comencé a nombrar mi estrella desde el primer momento que te sentí mío, desde que tu luz iluminó mi cielo oscuro. Viví la noche más larga de mi vida. Todos los días se convirtieron en semanas, meses, y tú seguías ahí para iluminarme, para hacerme compañía en medio de la tempestad. Siento que las personas cuando llegan a nuestra vida se vuelven de una u otra manera estrellas, estrellas que nos van a ayudar a caminar o avanzar en esos momentos malos. En este cuento yo uso la metáfora de la noche como para hacer referencia a la soledad y de las estrellas que iluminan la noche para hacer referencia a esas personas que siempre van a estar ahí con nosotros. Me he dado cuenta que en la vida siempre va a haber estrellas, unas más grandes que otras, unas que duran en nuestro cielo más tiempo que otras, pero de alguna otra manera siempre estamos acompañados en medio de la tempestad de diferentes luces que van a iluminar nuestras noches. ¿Tú tienes alguna frase que te guste de mi cuento De Más allá de las estrellas tengo algunas que también quiero compartir porque siento que llegan mucho, siento que cubren mucha parte de los duelos. La parte de elaborar un proceso de duelo, también siempre lo he comentado con mis pacientes y con la gente de la comunidad, tiene que tener algo de social, algo que no se quede nada más en la parte individual, sino que también traspase barreras. Y creo que el leernos en frases que pueden conectar con otros también es algo muy importante del proceso de duelo. Y voy a leer algunas de este mismo cuento de Más allá de las estrellas, que dice, una dice, estuve consciente de que nuestra historia no duraría mucho, pues tu deber sería iluminar la noche de alguien más. Así nació mi miedo más grande, que era despertar. Otra que también me gusta mucho es, fumo todo lo que mi boca fue incapaz de decirte por pensar que tendría más tiempo, que esto es algo muy recurrente en los procesos de duelo. Y otra que está casi al final de este cuento que dice, si me pudieran cumplir un deseo, sería verte una vez más, aprovechar cada minuto que me regalen y decirte todo aquello que no alcancé, decirte cuánto te amé durante tu vida y cuánto te extraño desde tu muerte. Se me hacen como que llegan directas al corazón, sobre todo cuando hemos tenido una pérdida y que a final de cuentas se hace como para entender lo que se siente, pero a la vez que conecta con más personas, ¿no? Exacto, siento que en todos mis escritos, en mis escritos ficticios, en este caso Más allá de las estrellas, sí es un escrito ficticio, sin embargo, busco involucrarme mucho en la historia, en este caso, el tipo de narrador que utilizo, cuando lo volví a leer, me doy cuenta que se lee como una persona siente la pérdida. En ocasiones, al inicio del escrito, se lee una persona molesta, una persona enojada narrando lo que está viviendo, y después a la mitad se ve una persona triste y al final se ve una persona con un dolor un poquito más, que lo puede llegar a sobrellevar y recordando todas aquellas cosas buenas. Siento que eso también es muy normal al momento de estar escribiendo, el que en ocasiones vamos a leer cosas que parece que estamos enojados y en otras cosas que están muy tristes o que estamos dejando sentimientos más fuertes, y otras que van disminuyendo un poquito más hacia la aceptación. Como no es un escrito que se pueda terminar de un jalón, pues nos vamos sintiendo diferente. En este caso, te digo, Más allá de las estrellas, pues hablando de él de manera ficticia, pero hablando de escritos reales, como alguna que otra carta que tengo escrita para mi papá después de que falleció, pues me sucedía eso, que al inicio yo empezaba a escribir y me costaba mucho, lograba escribir 3 renglones nada más, pero después, días después, lograba escribir un poquito más y días después un poquito más,
Y el dolor, claro que jamás se va. En este caso de perder pues a tu papá no se va, pero sí se puede lograr sobrellevar un poquito más o seguir con la vida. Y este al menos ha sido uno de mis apoyos más grandes, que es la escritura. Muchas gracias, Eddie, por compartirnos esto desde tu experiencia, desde el corazón ahora sí, del escritor, que me gustan varias cosas y recupero varias cosas. La primera es el cómo no es necesario que lo escribas tan literal. Puedes utilizar las metáforas, puedes hacer ficticios los personajes, porque a lo mejor en el inicio eso será lo que el dolor te dejará hacer. O sea, a lo mejor no te dejará expresarte tal cual, mencionándote tú, hablando como tan al desnudo, pero sí creando primero un ambiente ficticio para después poco a poco ir llegando a lo 100% real. Entonces, eso me parecen consejos, pues ahora sí como desde la base para la escritura terapéutica. ¿Cómo podemos abrir esa llave hacia la palabra cuando a lo mejor decimos, es que yo no sé cómo hacerlo? Pues bueno, creo que lo hemos repasado, pero quiero como que dejarlo un poco más, pues remarcado, para que no exista ninguna excusa para podernos ir haciendo que ese dolor sea más sobrellevadero. Me gusta también ahorita la parte que dices, Eddie, de el dolor se sobrelleva, porque muchas veces por afuera, con personas que no conocen sobre el duelo, podemos encontrar la frase de hay que aceptarlo, o pronto lo aceptarás, o pronto ya no va a doler, o cuando llegues a esta etapa ya no va a doler. Creo que es una manera errónea de verlo. Yo siempre lo veo más bien como el dolor ahí está, el dolor se queda, el dolor nunca se va, el dolor te va a acompañar durante toda tu vida, incluso del mismo tamaño. No es que el dolor se va a hacer más pequeño, pero sí de nuestro lado, porque no se va a hacer más pequeño porque nunca o sea, ese amor por ese ser querido no se va a hacer más pequeño, entonces se queda igual. Pero de nuestro lado podemos hacer mucho, aprendiendo, creciendo espiritualmente, creando con arte. En este caso, la escritura terapéutica es un arte, que eso va haciendo que nosotros vayamos haciéndonos más grandes. Y ahí sí que el dolor va a caber mucho mejor. Y eso sería uno de los beneficios, yo creo que de los consejos mejor guardados, de los beneficios de la escritura terapéutica. Escribe sin juzgar sería algo que también compartiría. Usa metáforas personales cuando sea posible. Crea un espacio ritual cuando ya también te sea posible. Si tú ya sabes que le escribes a alguien, a un ser querido, pues a lo mejor puede existir ese incienso, esa veladora aromática, algo que te conecte que estás escribiendo para esa persona. Escribe esas cartas que no enviarás. No tiene que ser exclusivamente duelos por pérdida de un ser querido, pueden ser otro tipo de pérdidas, como amigos que ya no se ven, a lo mejor incluso pérdidas de mascotas, pérdidas también de a lo mejor un objeto, algo material, economía. ¿Cuántas veces no escuchamos que el ingeniero quería ser piloto, que el que es piloto quería ser a lo mejor actor? Entonces también hay muchos duelos que vamos dejando ahí que se quedan como invisibles, a los cuales nunca es tarde para comenzar a escribirles, ¿no? Y también cuando ya sea momento, cuando ya sea tiempo, habrá que nombrar. No sé, Eddie, cómo veas tú este siguiente consejo, lo dejé también exclusivo para el final, para escucharlo desde un escritor ya, pero nombrar lo innombrable cuando sea ya soportable también puede apoyarnos. Exacto, siento que hay cosas que en ocasiones, como lo dices, nos puede llegar a causar incluso una incomodidad al momento de estarlo escribiendo, pero creo que lo principal es aceptar este desafío, aceptar el desafío, enfrentar mis emociones, enfrentar aquello que no puedo mencionar en voz alta y buscar la manera de sacarlo. Y creo que plasmarlo o dejar que las palabras fluyan también nos va a traer en ocasiones dejar que las lágrimas fluyan, pero pues lo más importante, como lo dijiste al inicio, es soltar un poquito la pluma y escribir con el alma y con el corazón. Sobre todo también saber que escribir no va a curar el dolor,
pero escribir sí lo va a convertir ese dolor en un puente de conexión con tu ser querido, un puente de conexión a esa persona o a eso que le estás escribiendo y un puente en comunidad también donde todos podemos caber. En todos los comentarios que están dejando en el chat, pues vemos el cómo está esa necesidad también como de expresar, ¿no? Y con esto estamos llegando, Eddie, casi a nuestra parte final, pero quiero dejar por asentado que la idea de que continúen escribiendo es algo que es curativo, que es sanador, que se necesita, es algo que tanto tú y yo como escritores también promovemos. Y pues aprovechando que los dos estamos incluidos en Mi tinta en tus recuerdos, esta antología, me gustaría poder hacer la rifa de uno de estos ejemplares en cuestión el ejemplar que tenemos de manera digital para que pueda llegar a cualquier lado donde nos estén viendo, sobre todo sabiendo que en la comunidad hay personas de otros países como Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Estados Unidos, aparte de los mexicanos, pues bueno, para que esas distancias en kilómetros no sean ningún impedimento, pues poder otorgar uno de manera virtual de Mi tinta en tus recuerdos que está llena de cuentos que sin duda trabajan de alguna u otra manera un duelo y quiero hacerlo en una dinámica que lo pueden, vamos a tomar en cuenta tanto las personas que dejen su comentario en la caja de comentarios de este video de YouTube, ya no confundir con la caja del chat en vivo, porque esa desaparece al momento que se acaba el estreno, sino que lo dejen en la caja de comentarios del video de YouTube. Y si les es más fácil a todos que estamos reunidos en comunidad en las páginas de Facebook, ya sea la de Omar Garza Tanatólogo o la de Omar Garza Tanatólogo, Adiós mi barco de papel, que dejen una frase que hayan creado en este momento. No tiene que ser un texto grande, tiene que ser una frase simbólica, puede ser una frase corta, puede ser incluso una palabra que les haya nacido, que salga del corazón de qué fueron sintiendo mientras íbamos pasando todo lo que hace la escritura terapéutica en la cuestión de los duelos. Y que esa palabra sea una palabra que está esperando en silencio. Así van a encontrar la dinámica como tal en las redes sociales de Facebook para que la puedan seguir. ¿Qué es la palabra que te está esperando en silencio por decir en este momento? Y con que pongan una frase ahí que esté relacionada con inspiración que traigan, con inspiración a ese ser querido que le quieren empezar o comenzar a escribir, que sea como esa movilización, ese primer paso a le voy a escribir y de todos los que escriban ahí su comentario en la dinámica, que participe en su frase, pues vamos a hacer la rifa de un ejemplar digital de Mi tinta en tus recuerdos. Quiero agradecer a todas las personas que están siguiendo este festival de vida y muerte entre lágrimas y cempasúchil, tiempo para recordar, pero tiempo para honrar a nuestros seres queridos. Agradecerte a ti, Eddie Pineda, por tu apoyo, por colaborar, contribuir con esta comunidad de duelo y pues agradecerte. ¿Cómo te vas, Eddie? Voy muy contento, muy agradecido de volver a abrir estos sentimientos una vez más. Este, eh, pues esperando poder haber dejado una semillita, algún consejo que les haya servido. Igual, si me lo permites, en mi Instagram, cualquier duda y comentario que tengan, apoyo que necesiten en cuanto a la escritura, cómo inicio, cómo avanzo, pues estoy en Instagram como Edi-Pineda MX. Ahí estoy para cualquier cosa que necesiten. No soy experto, pero pues me gusta compartirlo poco o mucho que puedo llegar a saber. Muchas gracias, Eddie. Vamos a estar poniendo aquí abajo en el video tu Instagram para que la gente vaya al Instagram de seguir. ¿Qué viene para Eddie Pineda en la escritura? Cuéntanos. Pues mira, Omar, creo que el año 2026 era un año que se me hacía muy lejano, pero ahorita ya está, pues ahora sí que a la vuelta de la esquina.
Entonces, una primicia que les puedo traer es que por primera vez sale un libro totalmente mío, un formato diferente. En esta ocasión ya dejamos los relatos vivenciales un poquito a un lado. Vamos a estar viviendo o les voy a traer una novela. Esta novela lleva el nombre de Leonel. Seguimos con la escritura terapéutica. En esta ocasión vamos a hablar ahora de una historia que nos narra la vida de Eric, o lo que vivió Eric, un joven, un chico que en una etapa de su vida se topa con Leonel. Sin embargo, esta no era la etapa correcta, entonces la vida los vuelve a unir tiempo después, en los que ellos pudieran creer que ya era su momento, pero pues no es así. Leonel saca los sentimientos al leerlo desde la frustración, desde la ansiedad, mucha desesperación, cuando tú estás leyendo Leonel, que son sentimientos reales míos, sentimientos que yo llegué a sentir en su momento y de esta manera los logré sacar, los logré orientar hacia ese lado. Conforme avanza esta historia, me gusta mucho jugar con la tipo de escritura, entonces esta escritura está llena de flashback, está llena de esta historia que empieza de atrás, pero se va para adelante y luego otra vez se regresa atrás, al presente, al futuro. Entonces, en esta historia vamos a conocer a la historia de Eric y Leonel y de cómo terminaron esta historia. El libro inicia así, inicia terminando la relación de ellos en esta frustración de no saber qué sucedió, que los llevó al quiebre, pero también nos trae todo este color de rosa de cómo inició esa relación y qué fue lo que lo llevó a ese quiebre. Me permití escribir mucho acerca de la ansiedad en en esta novela, eh, narrada desde como me hubiera gustado leerlo a mí, que es un poquito más frío el tema de la ansiedad. Entonces, son bien acompañado de música también. Cada uno de los capítulos viene acompañado de una canción que podemos crear ahí la lista en Spotify para poder estar acompañando cada uno de los capítulos con esta música que nos lleve un poquito más acerca de cada uno de los capítulos. Y así. Muchas gracias, Eddie, por compartirnos lo que viene. No quiero a lo mejor estar aquí comprometiendo, pero ¿será posible que veamos salir a Lionel en la FIL del 2026? Esperemos, si todo sale bien, si las cosas avanzan eh, junto a su rumbo. Esperemos que ya el próximo año en la FIL de Monterrey podamos tener a Leonel ahí en uno de los stands. Pues bueno, ya tenemos ahí como, ahora sí, como el pre de lo que viene para Eddie Pineda como escritor, esperando a Lionel. Y recuerden, escribir no cura, pero escribir crea un puente y estamos creando un puente en comunidad. Así que agradecerles el que hayan estado acompañándonos el día de hoy. Recuerden que vamos a estar regalando una antología de Mi tinta en tus recuerdos a todas las personas que vayan y participen en los comentarios de este video, respondiendo a la pregunta, ¿qué palabra te está esperando en el silencio o qué frase te llega ahorita que estamos hablando de escritura terapéutica o yendo a las páginas oficiales de Omar Garza Tanatólogo, Adiós mi barco de papel? Eddie, nuevamente, gracias por habernos acompañado y a todo el auditorio, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Omar.